y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Dios me le bendiga, iglesia. Démosles ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo Él es digno. Solo Él merece la honra y la gloria. Amén. Así que pueden pasar a sus lugares. Gloria al Señor, los jóvenes, los niños. Gloria al Señor, y los adultos, pues nos quedamos acá. Agradecemos a Dios por esta bendición que Él nos ha dado, hermano, de poder estar en su casa. Es un privilegio grande el que usted y yo podamos estar juntos adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué bueno, hermano, que Dios nos permitió estar en su casa de adoración un día más, hermano, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos allá a la palabra, libro de Daniel, capítulo 4. Libro de Daniel, capítulo 4, vamos a estar desarrollando en esta hora, hermano, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sabiendo, verdad, que la gracia y la misericordia del Señor es grande, hermano, y nos permite poder estar juntos en esta preciosa hora. Vamos a hablar, hermanos, sobre dos elementos, hermanos, bastante importantes, ¿verdad? Uno que debe estar en nosotros y otro que no debe de estar en nosotros. Gloria al Señor, que es la humillación o ser humilde, y la otra es la soberbia, ¿verdad? La soberbia no puede estar en nosotros. Y la humildad, el ejemplo perfecto es nuestro Señor Jesucristo, hermano. Esa es la verdad. Y dice la Biblia que al que se humilla, Dios lo exalta, y al que se exalta, Dios lo va a humillar. Entonces seamos sabios a la palabra y atesoremos la palabra, hermano. Si el otro no la quiere vivir, vívala usted, ¿verdad? Porque esto es individual, hermano. Esto es individual. Vamos allá a la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Libro de Daniel, capítulo 4. Vayamos, todo ese capítulo 4 es que nos habla, ¿verdad?, respecto a esta enseñanza. Pero vamos al versículo 20 para poder avanzar. Daniel, capítulo 4. Vamos a esperar que entren nuestros hermanos. Gloria al Señor. Pueden pasar, hermanos, todavía no hemos dado lectura. Aleluya. Daniel, capítulo 4. Dios humilla la soberbia. Por eso es que la soberbia no es buena. Y sabemos a la luz de la palabra, el primero que le entró la soberbia, que es a Satanás, a Lucifer, gloria al Señor. Por eso está plasmada aquí la palabra, para que aprendamos de ella. Hoy sí lo tenemos, bajo la dirección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Daniel capítulo 4, versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llevaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra. Versículo 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y que te hiciste fuertes, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Aleluya.
El 34 para avanzar y nos unimos en el 36 todos juntos. Voy a leer el 34, dice: mas al fin de los tiempos yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos juntos el 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y mi majestad en mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Revela tu palabra a tus siervos aquí presentes, Señor. Revélanos tu palabra. Ayúdanos a ser hoy, no ser simplemente oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Tuya sea siempre la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar en esta hora, hermano. Ese aplauso lo sentí como con frío. No sé si es porque está congelado allá afuera, pero que esté congelado afuera, no nosotros, hermano. Gloria al Señor. Amén. Creo que conocemos esta historia bastante hermosa, hermano, respecto a lo que es el rey Nabucodonosor. Hemos venido hablando desde sus padres, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Y adelante también encontramos en ciertos libros, en los reyes, para ser exacto, sobre el hijo. Escuchaba un dato importante sobre el hijo de Nabucodonosor. Dice la Biblia, en dos libros de la Biblia se muestra el hijo de este rey llamado Nabucodonosor. Y uno de los datos que me sorprendía, hermano, que dice la palabra que nunca más volvió a ser igual los reinos, ¿verdad? O sea, da a entender que según la historia de la Biblia, Nabucodonosor fue uno de los hombres más exaltados, por decirlo de esa forma, hermano. Incluso conocemos, ¿verdad?, que una de las 7 maravillas del mundo en aquellos antiguos era el palacio, ¿verdad?, el jardín colgante. Se conocía de eso. ¿Por qué, hermano? Porque en verdad él tenía grandeza. Según la arquitectura, no había ningún diseño como ese diseño del reinado, del palacio donde vivía Nabucodonosor, el rey. Entonces es ahí donde conocemos nosotros, hermanos, la historia donde él se quiso exaltar en cierto momento. Más adelantito vamos a hablar sobre ese exaltamiento que él se hizo. Y todo lo conocemos, ¿verdad?, que es la soberbia. Por eso dice ahí la palabra que Dios humilla a todo soberbio. Y de esta lección, hermano, es importante que abramos el corazón y que aprendamos de la palabra. Porque dice la Biblia que Él pone reyes y quita reyes. O sea, Él toma la decisión. A veces creemos, hermano, que todo está al azar y que no va a suceder nada en la vida personal de cada uno de nosotros. Incluso a veces creemos que aún los más grandes sobre la faz de la tierra se van a quedar impunes, o sea, no van a tener un castigo si no obedecen a lo que es la palabra. Y a la luz de la palabra nos damos cuenta, hermano, que a Dios no se le pasa nada por alto. Y todo es a su debido tiempo, ¿verdad? No al tiempo de nosotros. Entonces yo analizaba ese dato importante, hermano, cuántos hombres con poderío en este siglo XXI, hermanos, se han querido sobreexaltarse ellos solos, su grandeza, su poderío, su riqueza, hermano, y así sucesivamente. Pero lo que encontramos en la palabra, hermano, es que Dios no se le pasa las cosas por alto. Dios, hermano, tiene el control de todas las cosas. Por eso uno de los puntos importantes del libro de Mateo, capítulo 23, y todos lo conocemos, sobre la exaltación del hombre. Dice ahí 23:12, porque el que se enaltece, será humillado. Todos conocemos ese texto y es necesario que atesoremos ese texto.
porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero eso es de parte de Dios. Entonces hay un reconocimiento, hermano, el que se enaltece, Dios lo humillará. Y el que se humilla, Dios se encargará de enaltecerlo. Ahora, ese punto es importante, hermano, que le pongamos atención. Ahí no dice, hermano, que nosotros mismos tomemos la decisión de enaltecernos. No es así. Sí podemos, hermano, hablar de nuestros logros. Aquí hay un dato importante, hermano, una cláusula, un dato importante. No es que no vamos a hablar de nuestros logros. Es importante esto, hermano, que lo atesoremos. Usted y yo, o cualquier ser humano, puede hablar de sus logros. Yo alcancé cierto estudio, yo alcancé a lograr tener una casa, yo alcancé a tener esto, yo alcancé todo esto. Pero el punto aquí es, hermano, es reconocer la grandeza de Dios. Ese es el lema, hermano. A veces nosotros reconocemos el sacrificio o el esfuerzo que hacemos. No decimos nosotros, y hablo nosotros, hablo en plural, en general, hermano, a nivel mundial. A veces nosotros decimos, no, yo lo logré hacer con mis fuerzas, con mi sabiduría. Mire, hermano, hay un punto importante, parece mínimo, pero tiene un poder terrible, y lo dice el Evangelio de Mateo, capítulo 23, que Dios se encarga, hermano, enaltecer al que se humilla. El que se humilla, ¿quién es, hermano? Es el que reconoce que todo lo que es, lo es por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el éxito, hermano, en darle la gloria y la honra al que merece gloria, hermano, a Jesucristo de Nazaret. Si tenemos un trabajo es por la gracia de Dios. Y ese fue hable de sus logros, vuelvo y repito, porque él dice en la Biblia, uno de los textos que resalta en este libro, del libro de Daniel, es que dice que él se paseaba por la terraza. Pero cuando él se paseaba por la terraza, le nació a él lo que es, hermano, la grandeza y lo que es la soberbia. ¿A dónde radica la soberbia? Cuando usted se quiere agarrar el mérito usted solo. Que usted dice, no, yo logré hacer, como decía Nabucodonosor, yo logré hacer la gran, oiga cómo le pusieron, la gran Babilonia. Según vuelvo y repito la historia, no había otra ciudad, no había otro castillo o otro templo, como lo queramos llamar, como donde moraba Nabucodonosor. Eso era para que estuvieran las 7 maravillas, porque sobresalía, hermano, sobre todos los lugares. Entonces, no era necesario que él se exaltara en sí mismo. ¿Qué le costaba a él decir, no, esto lo he logrado por la gracia y la misericordia de Dios? ¿Sabe qué otro dato importante, hermano? Hemos venido estudiando, ya llevamos varios martes hablando y vamos a seguir hablando varios martes de este libro, pero si usted viene analizando lo que hemos venido estudiando, hermano, cuántas oportunidades Dios le ha dado a este hombre. Imagínense, el martes pasado hablamos de qué. Sí, tuvimos el martes, ¿verdad? ¿De qué hablábamos? De eso mero, de esa estatua. De esa, que ustedes son inteligentes, me asombra. Hello. Denle una ofrenda de palma al Señor, hermano. Lo veo que no sé el brío que ha hecho en ustedes, hermano. Entonces, vayamos aprendiendo, hermano, vayamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas oportunidades Dios le dio a este rey? Fíjese que yo creía, hermano, sobre las primeras enseñanzas del capítulo 1, está bien la primera, la segunda, yo pensaba, hermano, que él ya había aprendido la lección. Se recuerda ya en las penúltimas que veníamos estudiando, que metieron a estos 3 jóvenes al horno de fuego. Entonces, dice ahí, no sé si está conmigo, dice ahí que esta gente, hermano, dijeron, este rey, mejor dicho, perdón, Nabucodonosor dijo, ahora reconozco al Dios de Daniel,
que no hay otro Dios más grande que el Dios Altísimo. Y él puso un reglamento y se adorará. Pero ahí está mire, por eso es importante, hermano, que nos detengamos en la palabra. Dice ahí, y se adorará al Dios de Daniel. Porque él no lo había hecho Dios para él. O sea, él dice, reconozco. O sea, pongamos atención a esto, pareciera un cristiano genuino. Pareciera como muchos cristianos que dicen, no, yo reconozco a Dios. Sí, lo reconoce. Pero no es Dios, Jehová su Dios, el verdadero Dios. Porque a veces, hermanos, queremos que con tal de reconocerlo está todo. No, no es simplemente el decir yo reconozco, sino que se necesita, hermano, la acción, el ver nuestra acción, que de veras reconocemos a nuestro Dios. Porque Nabucodonosor lo confesó con su boca. No, yo reconozco que no hay otro Dios más grande como el Dios de Daniel. Y se le adorará al Dios. Entonces, ahí vamos bien. Parecía, hermano, que Nabucodonosor había aprendido la lección. Mire lo importante esto. Y en este capítulo 4 se le vuelve a dar, por medio de que Dios se le estaba revelando al rey Nabucodonosor. Por medio de sueño. En este capítulo 4, ¿qué era lo que se le estaba revelando? ¿Por medio de qué? De otro sueño. De un árbol, dice la palabra, que crecía y crecía y crecía. Ahora, ahí hay otro punto importante. Y el Dios del Altísimo dio la orden que se cortara el árbol, pero que no se cortara de raíz. Ahí hay un punto importante, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque si un árbol se corta de raíz, ¿qué pasa? No vuelve a nacer, no vuelve a crecer, se muere. La Biblia lo dice, árbol que no da fruto es cortado ¿de dónde? De las ramas. De la raíz, ¿quiere entender? Que no sirve para nada. ¿Y lo echan a dónde? Estoy hablando del árbol, hermano. Lo echan al fuego. Entonces, ¿por qué? Porque lo cortan de raíz. A este árbol, el sueño que se le reveló no se fue cortado de raíz. Se le dejó la cepa, se le dejó parte del tallo. Entonces, ponga atención ahí. Ahí da a entender que Dios no quería eliminar a este hombre. Porque Dios no quiere eliminar a nadie. Esa es la grandeza del Dios que tenemos, que nuestro Dios es misericordioso. Y Dios nos habla la palabra dándonos oportunidad a nosotros para que aprendamos la palabra. Ahora, a Dios no le cuesta arrancarlo de raíz y echarlo donde Dios quiera, porque Él es el que toma la decisión. Dice la palabra, ¿acaso el barro le podrá decir al alfarero, ¿por qué me moldeas? ¿Por qué me haces así? No, el alfarero hace al barro como le place. ¿Usted y yo qué somos? ¿Barro o alfarero? Somos barro. ¿Quién es el alfarero? Es Dios. O sea, Él tiene la autorización de hacerlo como a Él le place. Pero mire qué misericordia del Señor, qué paciencia de Dios con nosotros, hermano. Que a veces no estamos dando la talla, nos desarma y lo vuelve a armar el barrito. A veces le queda muy trompudo, por eso viene bien trompudo. Usted que no quiere adorar a Dios dice, no, este no me gusta, lo vuelve a desarmar el barrito. Estoy hablando del barro, hermano. Denle una ofrenda de palma al Señor. El trompudo queda así medio pensativo. El hombre no se condena por su ignorancia. Mire, hermano, mire, oiga, esta enseñanza, esta palabra, o esta profecía, porque la palabra es profecía, esta lectura, o esta acción que miramos acá, fue en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Nabucodonosor. Oiga bien, antes de Jesucristo. Y estamos en el siglo XXI. Entonces, aún oiga bien esto, hermano, si en el tiempo de antes, en este tiempo de Nabucodonosor, de Daniel, de los profetas, no había ignorancia. Ahora, ¿usted cree que hoy en el siglo XXI hay ignorancia? De ningún modo. Entonces la gente no se pierde por ignorancia. ¿Hasta dónde no se ha llevado el evangelio? Mire, hermano, yo me admiro hoy con la nueva tecnología. Hasta los confines de la tierra
hasta lo más remoto, allá llevan, hermano, aunque no hay señal, pero lo graban en ese aparatito y se van donde hay señal y lo transmiten al mundo entero. Y por medio de esas redes sociales, esos aparatos, el evangelio está expandiéndose. Entonces imagínense, si en el siglo XXI, si en aquel siglo del antepasado antes de Jesucristo no había ignorancia, ahora imagínense ahora en este momento, hermano. Entonces es importante que analizamos esto, que el hombre no se pierde por su ignorancia. ¿Sabe por qué se pierde el hombre, hermano? Por ser desobediente, por no obedecer a la voz de Dios. ¿Cuántas veces Dios le habló a este hombre? Hermano, desde el primer capítulo Dios le ha venido, mire. Ahora, este hombre no conocía de Dios. Nabucodonosor era un rey pagano, no conocía de Dios. Entonces, ¿cómo hizo Dios que Nabucodonosor conociera a Dios? ¿Por medio de qué? De sueños. ¿Usando a quiénes? A vosotros, los profetas, sus hijos, a los profetas. Lo usó para que conociera. Ahora, ¿conoció Nabucodonosor entonces a Dios? O sea, hablándolo físicamente. Físicamente lo conoció, hermano. Porque se le llevó, ¿qué? El mensaje, el evangelio a esta persona. Por medio del mensaje, él reconoció y conoció que había un Dios sobre toda la tierra. Y que ese Dios no había otro Dios sino Jehová de los ejércitos. Y él es el Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Entonces, el hombre no se pierde por su ignorancia, sino por no atender el mensaje de Dios. ¿Cuántos mensajes nos hemos comido nosotros? ¿Cuántos mensajes hemos oído nosotros, hermano? Mire, hermano, el oír es una cosa, pero ¿cuántos mensajes hemos atendido? Mire, a mí no me gusta hablar de esto, pero es la palabra. Aquí Dios nos ha hablado y nos ha confrontado, comenzando con su servidor. Nos ha confrontado. Entonces, ¿cuántos de nosotros le hemos atendido a ese mensaje? Yo le voy a decir algo, hermano. Cada vez que vengamos a la casa de Dios, no vengamos como que hay otro mensaje más. No hay otro mensaje más. Son mensajes únicos. Ya puede ser un niño, ya puede ser un joven, ya puede ser un adulto. Son mensajes que Dios trae para cada uno de nosotros. No es otro mensaje, no sé si usted lo está entendiendo. Es algo que debemos de atesorar a nuestro corazón, sea quien sea el vaso que Dios está usando. Pero es un mensaje que Dios nos está dando. O sea, no es un mensaje cualquiera. O otro mensaje cualquiera, no. Quizás es un mensaje, ¿verdad? Más que Dios nos trae, pero con diferente forma de hacer. Algo trae en cada mensaje. Pero no digamos, no, yo ya me lo sé. O no, yo ya a tiempo lo oí. Sí, pero la palabra es viva. Cada vez que la palabra la leamos o la palabra nos habla o alguien la predica y nosotros la oímos, ahí nos está hablando Dios, hermano. No la ignoremos, porque ese fue el problema de Nabucodonosor. La ignoró. Una vez más la ignoró. ¿Pero por qué la ignoró? Ahí está lo que estamos hablando, por la soberbia. ¿Será que en esta iglesia hay soberbios? Posible, yo no lo sé. Posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces, hermano, Dios lo que quiere es libertarnos a nosotros de esos puntos. Yo recuerdo en una ocasión, hermano, yo le puse la mano a una persona y esa persona, hermano, estaba endemoniada y fue en esta obra, en esta iglesia. Entonces esa persona me hizo la mano así, ¿ves? Me la aventó por allá. Ok, dije yo no seguí peleando con ese demonio, lo dejé. Lastimosamente, hermano, no tardó mucho cuando se salió de la iglesia. Aunque la persona llegó humillada, llegó, hermano, humanamente, llorando y me dijo, perdóneme, pastor, me dijo, no fui yo. No, yo sé que no fue usted, le dije yo a esa persona. No fue usted, fue el demonio, le dije yo. Sí, pastor, no fui yo, me dijo. Pero en el instante no pudo reconocer. ¿Y qué es lo que quería Dios en ese instante? Sanarla a la persona, sacarle ese demonio a la persona. Lastimosamente no se dejó. ¿Qué es lo que quería Dios con Nabucodonosor? Sanar su corazón.
Porque una de las cosas que no conocemos nosotros es nuestro corazoncito, hermano. Pero Dios lo conoce, dice la palabra. Él conoce lo que hay dentro de nosotros. Por muy engañoso que sea el corazón, Dios lo conoce, hermano. Y a Dios no hay nadie que lo pueda engañar, porque Él lo conoce, lo revela, lo sabe y lo saca todo a la luz. ¿Cómo fue humillado el rey Nabucodonosor bajo la mano poderosa del Señor? A veces no entendemos ese punto. Y es importante que analicemos este pasaje tan importante, hermano. Y lo que resalta es, hermano, la soberbia. Estar consciente de que la soberbia es un pecado, hermano, que Dios aborrece. Vuelvo y repito, no es otro mensaje, sino que es algo, hermano, que debemos de atesorar en nuestro corazón. Verdaderamente, nosotros debemos de practicar lo que es la humildad y evitar ser, hermano, dominados por la soberbia. Aun cuando alcancemos algún logro muy importante, debemos de reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que usted y yo alcancemos, reconocer que somos lo que somos por la gracia del Señor, hermano. Ese punto es muy importante, porque Dios lo puede llevar hasta donde Él le place, hermano. Pero debemos de reconocer la grandeza de Dios. Otro de los puntos, hermanos, que resalta en esta enseñanza es que Dios siempre advierte al hombre. Por eso dice la palabra que Dios, hermano, es como un padre para nosotros. Y los que somos padres, cuando castigamos a un hijo, no lo castigamos porque nos da la regalada gana. ¿Qué padre castiga por castigar a su hijo, hermano? Ninguno. ¿Por qué castigamos a nuestros hijos? Porque no se han portado bien. Pero antes de castigarlo, nosotros le damos oportunidades. Bueno, no sé ustedes, pero yo como padre, yo creo que hasta me paso de tantas oportunidades, humanamente. Entonces ahora imagínese Dios cuántas oportunidades nos ha dado a nosotros. Y a veces nosotros ignoramos lo que Dios hace con nosotros. Entonces Dios siempre advierte al hombre antes de someterlo a un juicio. Por eso es que el día de mañana no va a haber excusa que no se me predicó el evangelio, que nadie me habló de la salvación. Mi hermano, si hemos borbandeado ¿qué cree usted que son las razones que nosotros grabamos? Por eso, porque queremos alcanzar aún donde no podemos llegar. Ese es el anhelo, no es por agarrar fama, hermano. No es por monetizar esos canales, porque ahora lo hacen por dinero. ¿Sabe que ahora las redes están pagando bastante, hermano? Ya la gente está dejando sus trabajos seculares y se están dedicando a grabar, porque les da más el grabar que los trabajos seculares. En nuestros países, gente graduadas han dejado sus trabajos que se han graduado y están monetizando, hermano. ¿Por qué? Porque les da más ganancia. Pero que Dios nos guarde en nosotros hacer eso, hermano. El objetivo de grabar es que las almas puedan ser salvas, que Dios pueda llegar al corazón de ellos y que la palabra pueda ser, hermano, la obra redentora en cada uno de ellos, hermano. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, ¿verdad? Y no estoy hablando que estoy en contra de los que lo hacen, no. Cada pastor lo hace como quiere, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos también conforme a lo que Dios manda, por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Nabucodonosor, hermano, se sentía el ser más afortunado de la tierra. Y él sabía que no había otro más grande como él. Si usted ha venido poniendo atención a los mensajes que Dios nos ha venido dando, solo habla de grandeza que Dios le había dado a este hombre. Que los reinos, no hay otro reino más grande que el tuyo, oh rey Nabucodonosor. Que la estatua más grande estaba hablando de qué? De grandeza. El árbol era un árbol inmenso que casi pegaba hasta el cielo, imagínense. ¿Qué habla? De grandeza. Ahora una cosa es, hermano, que Dios diga, que Dios lo engrandezca a usted, y otra cosa es que usted se engrandezca a usted solo. No podemos enaltecernos nosotros, al decir yo lo hice, yo, no, ahí es donde suena el yo-yo que decimos.
No hay cosa más linda que decir, lo tengo por la gracia del Señor. Lo soy por la gracia del Señor. He llegado hasta acá por pura gracia del Señor, hermano. Si no hubiera sido por la misericordia de Dios, usted, bueno, su servidor no estuviera parado en este lugar. Si no hemos caído de la gracia del Señor, no hemos caído, hermano, por la gracia del Señor. Porque la gracia del Señor nos ha sustentado. No había nada más ambiente que no le dieran profunda satisfacción. Había recorrido el mundo con su conquista. Este hombre, hermano, había llegado a su fama. Yo creo que era uno como los del, se recuerda la historia del rey, hermano, el hijo de David, Salomón, del rey Salomón. Dice la palabra que la reina de Saba llegó donde él. ¿Por qué? Dice que había oído su fama a donde ella vivía, de tierras lejanas. Y cuando llegó al lugar donde estaba reinando Salomón, el rey Salomón, dijo, no es nada comparado con lo que yo había oído allá en mi tierra. Hay más grandeza aquí ahora. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, hermano, oiga esto, que aún los cocineros andaban de gala, hermano. Su vestimenta era de oro. ¿Quién no le gustaría ser un cocinero ahí, hermano? Si no cocina en la casa, ahí sí va, ahí gusta ir ahí. Ahí sí me gusta ir a cocinar. Sí, porque a veces queremos nada más la refama, el renombre. Este hombre, lo mismo Nabucodonosor, su hermano, ¿cómo le podemos llamar ahí? Su historia, su fama había llegado a todos los rincones de la tierra. Y él mismo, él podía viajar donde él quisiera, hermano. Porque era un rey que sobrepasaba. Se había destacado como el diseñador, hermano, y constructor contra Babilonia y en todo su imperio. Su palacio era el edificio más espléndido que Babilonia había visto y no había otro palacio como ese, jamás. Adornado, oiga bien, hermano, con oro. Por eso Nabucodonosor fue uno de los instrumentos que Dios usó también, hermano, para llevar cautivo a muchos después. Se recuerda más adelante la gran Babilonia, cuando se llevó cautivo y llevaron todo el oro. Entonces, ¿por qué? Porque era uno de los palacios, hermano, oiga, hecho de oro, de mármol, los colores de todo color brillante. Era algo, hermano, grandísimo. Había llegado a Babilonia, o había llenado a Babilonia de templos y edificios de una arquitectura muy especial. Lo había rodeado de murallas de todo lujo, de altura, esplendor. Todos los logros los había alcanzado, había producido el rey, sometimiento había felicidad, había vanagloria, había orgullo personal, había de todo, él tenía todo. O sea, la decisión él tenía que tomarla. Si dejaba que el orgullo le resaltara o se humillaba. ¿Cuánto cuesta, hermano, humillarnos si a veces, hermano, no tenemos nada y no nos queremos humillar? Hello. Oiga esto grande, no sé por qué lo voy a decir. A veces nos paramos, hermano, en nuestra carcachita, que apenita va, y se para otro carrazo al lado y hasta sacamos el brazo y le hacemos así. Y ahí va la carcachita, mire. Ahora imagine, démosle vuelta a la moneda. Si usted hubiera sido en el carrazo y el otro en la carcachita. Si en la carcachita usted sacó hasta el brazo. Ahora imagínese en esa otra troca perrona, ¿cómo le hubiéramos hecho? Bajamos al individuo de ahí, hermano. La vanagloria es cosa seria, el orgullo es cosa seria. Hello. Que Dios nos ayude, va, iglesia. Sí, porque no es fácil, hermano. Mire, la fama, la gente, las redes están queriendo agarrar fama, queriendo enriquecerse de una u otra forma. Ahora, no es malo, vuelvo y repito, sino, hermano, la forma como lo hacemos es lo malo. Pero Dios, por medio de su sueño, le advirtió que llegaría el momento en que recibiría un terrible castigo, a menos que cambiaría de actitud.
¿Cuántas veces Dios le venía hablando a Nabucodonosor? Pero él no quería cambiar su actitud, su arrogancia, su vanagloria, su orgullo. ¿Sabe, hermano, que hay gente que se muere con su orgullo? No, que pedir un favor. Qué terrible ver gente, hermano, necesitadas, pero no dicen a pedir un favor. ¿A qué se debe eso? Orgullo, orgullo. ¿Y cuántas series no han sacado en las redes sociales, hermano? De gente orgullosas. Y sabe, hermano, mire, la gente allá afuera sabe que el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Pero no lo quieren buscar. ¿Por qué? Por su orgullo. Vuelvo y repito, aquí han venido gente, hermano, que por su orgullo no han querido dejar quitar la vanagloria que hay en sus corazones por no humillarse. A gente que le hemos dicho personalmente, hermano, eso es malo, cambie. No quieren. Dicen, no, es que no puedo. Sí puede. Si la misma palabra lo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si usted no quiere cambiar o no se deja cambiar, difícil. Entonces sí se puede cambiar. Siempre y cuando usted le deja al Señor que trabaje en usted. Ahora, Dios lo puede hacer sin necesidad de pedirnos autorización nosotros. Si, vuelvo y repito, somos barro. Pero Él no trabaja de esa forma. Él primero nos va a decir, hijo, ¿me dejas de entrar? Y cuando yo hablo hijo, estoy hablando de hijo, hija. ¿Me dejas entrar, hija? Quiero transformarte, quiero cambiarte, quiero hacerte nueva criatura. ¿Qué quería hacer con Nabucodonosor? Hacerlo nueva criatura. Que entendiera de una vez por todas que todo lo que él tenía, lo tenía por la gracia del Señor. ¿Qué le costaba a él decir, vean la gran Babilonia? Es por la grandeza de Dios. Pero no, yo, el gran rey Nabucodonosor, y se paseaba, todavía se hace. Todavía el orgullo, la vanagloria del ser. Mire, hermano, es que la vanagloria del hombre es terrible. Guárdenos Dios, hermano. No caer hasta eso, hermano. Dios en su gracia, todos sabemos, ¿verdad?, que él cayó al instante, dice la palabra. El rey no hizo caso a la advertencia profética y al sueño al cual Daniel estaba revelando, interpretando, por lo que la mano divina cayó sobre él en forma de un terrible. Se cree, hermano, yo estaba escuchando este dato y me llamó la atención, y sí concuerda con lo que dicen algunos estudiosos bíblicos, que lo que le pasó a Nabucodonosor fue una enfermedad. Esa enfermedad, se me va el nombre, yo lo había escrito, pero más adelante voy a ver si lo encuentro. Se le da el nombre a esa enfermedad. Es una enfermedad que pierde el conocimiento a la persona. Y la persona se hace sentir que es animal. Y ese sentir que es animal lo lleva a actuar como un animal. Entonces, aunque sea una enfermedad, ¿quién le permitió esa enfermedad? Fue Dios. Como lo queramos ver, usted puede decir, no, pastor, no fue una enfermedad, fue un castigo. Está bien, fue un castigo. Pero ¿de dónde venía? ¿De parte de quién venía? De Dios. Ese es no pongamos a descubrir lo demás, sino que pongamos a analizar de dónde venía. Ahora, voy a hacer énfasis en este punto. No todas las enfermedades son castigos de Dios. No lo vayamos a malinterpretar de esa forma. En este caso, Dios lo que quería, hermano, era enseñarle a Nabucodonosor a darle la gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, que reconozcamos que lo que somos lo somos por la gracia y la misericordia de Dios. No es por otra cosa, sino por la pura misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa enfermedad, según lo llevaba a él, a actuar como un animal. Por eso los 7 años que encontramos ahí eran 7 años de esa enfermedad. Pero lo bueno es esto, hermano, que cumpliéndose los 7 años, dice la palabra que Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios. Oye, ¿qué costaba eso, hermano? ¿Qué cuesta reconocer la grandeza de Dios?
¿Sabe qué? Ese pedacito, mira, reconocer. Ese es el meollo de todo. Esa es la exaltación para nuestras propias vidas. Podríamos decir, esa es la gloria de nosotros, hablándolo de ese término, el reconocer la grandeza de Dios. Cuando usted y yo no reconocemos, ahí viene el problema. Ya entra, hermano, el orgullo, o entra la arrogancia, o entra la vanagloria, ¿verdad? El querer ser más grande, el quererse atribuir un crédito que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece solamente a Dios. Entonces Dios en su gracia lo restauró y el rey procuró alabar y darle alabanza en el reconocimiento al Dios eterno. Entonces en este relato, hermanos, encontramos nuevamente la intervención de un profeta llamado Daniel. Vamos allá al punto para que avancemos, hermanos. Uno de los puntos importantes es, hermanos, respecto a ofender a Dios. A veces, hermano, a veces decimos algo, a veces no ofendemos a Dios con la palabra, pero con nuestros hechos lo ofendemos. Mira, hermano, nuestra cara habla más que 1000 palabras. A veces nos pasa como los niños, que a veces los niños tienen, por eso, hermano, dice la palabra, hermano, que para ellos es fácil entrar al reino de los cielos, porque los niños tienen esa inocencia, son limpios de corazón. ¿Sabe, hermano, que el niño no piensa para hablar? El niño habla lo que hay de su corazón, lo saca. Quiere ver la pureza de alguien, ve al niño. El niño, hermano, habla pureza, aunque en estos tiempos está duro, ¿verdad, hermano? Pero bueno, basándonos a la palabra, el niño, hermano, cuando habla quizás pureza no es la palabra correcta, pero de lo que hay dentro de ellos, eso hablan. Hablo pureza porque si es malo lo que hablaron, eso hay en su corazón. El adulto lo piensa. El adulto, hermano, no para ofender, bueno, a veces para ofender lo piensa para hablar. Dice uno, no, lo voy a ofender. Pero nuestros hechos hablan más que 1000 palabras. Yo creo que lo enredé más, ¿verdad? Se lo voy a explicar en algo sencillo. A un niño cuando, por ejemplo, le dice usted a un niño, alístense que vamos para la iglesia. Entonces el niño empieza a renegar, disculpe la palabra renegar, a murmurar. Entonces, esa acción le agrada a Dios, ¿sí o no? ¿Va que no? Quizás el niño dijo, sí, mamá. Porque hay niños que con la boca dice, el papá le dice, hijo, alístense que vamos para la iglesia. Sí, mamá. Y allá van. Dijo sí, pero su acción. Estoy hablando del niño. Pero a veces si hacemos adultos. Que decimos, sí, Señor, pero. Ya hacemos así. ¿Le agrada eso a Dios? Ahí está el lema, hermano. A veces ofendemos. Entonces, ofenden a Dios los que reconocen lo que Él hace. Mira, hermano, cuando usted no reconoce la grandeza de Dios, sino que usted reconoce que usted lo hizo, eso ofende a Dios. Por eso vuelvo y repito, nuestros hechos. El que no reconoce, hermano, lo que Dios hace, ahí eso lo ofende a Dios. Hay gente que no reconoce, es que de eso se trata esto, hermano, aquellos que no quieren reconocer lo que ahora son. No importa lo que sea, lo que tengamos. Cuando usted y yo no reconocemos eso, eso le ofende al Señor, hermano. Que Dios nos ayude con la palabra, hermano. Entonces Dios permite que algunos sean, hermanos, grandes e importantes. Todo es permitido por Dios para ver nuestra acción. Como le dije el ejemplo, si a veces, hermano, no tenemos ni un petate a donde caer muerto, y a veces ofendemos con nuestra acción al Señor, con nuestras acciones. Ahora imagínese si tuviéramos donde caer muerto, un ejemplo, un decir. Si a veces no tenemos nada y ofendemos a Dios, hermano. No sé si me están entendiendo, estoy tratando de que ustedes me entiendan, hermano. Por ejemplo, hay gente, hermano, que tiene dinero y no se echa de ver que tiene dinero.
No sé, usted lo ve, hermano. Yo he encontrado gente y los he saludado, les he dado la mano y no parecen, hermano. No parecen. Sus casas las tienen pagadas. Sus carros valorados más de 100,000 los tienen pagados y ellos no parecen. Terrible, hermano. Y hay gente, hermano, también que no parece, pero no tiene nada. No sé si lo hay redes, ¿va? Característica típica de nuestros países, hermano. Dicen allá en nuestros países, no, hombre, le das vuelta vos a ese con la bolsa para abajo, no se le cae ni un centavo. ¿Y cómo si no tiene? Pero véalo los fachentos, hermano. Véalo los fachentos. Vea para las navidades, bien trajeados, hermano. Pero allá andan, mire, socándose la panza. Van a un restaurante, una comida típica, 150 lempiras, no la pagan porque no tienen. ¿Por qué? Se enjaranaron en pura la vanagloria. Entonces imagínense, cosas, hermanos, sencillitas muchas veces. Y de todo eso es lo que Dios nos quiere ayudar a salir de todo eso. Vamos ahí, 10 y 12, alguien me lo lee, el capítulo 4. Por favor, para que se haga partícipe de esta enseñanza. Del capítulo 4, el versículo 10 al 12, ¿qué dice? Y estos fueron que las visiones. ¿Quién me lo lee? Hermano Erling, por favor. Amén, hermano Erling. Del 10 hasta el 12, por favor. Vamos a ver las visiones, ¿cuáles fueron? Oiga eso, hermano. Y su copa. Terrible grandeza. Oiga, póngale atención. Desde todos los confines de la tierra. Siga, hermano. Y su fruto. Y había debajo toda carne. Dejémoslo ahí. Gracias, hermano. Entonces, imagínense, él ya tenía su logro, hermano. Era grande, era poderoso. Todos acudían a él, ¿verdad? Entonces, en este capítulo 4, comienza lo que es, hermano, la declaración del inicial del rey, plasmada en su edicto dirigido a todos los habitantes del imperio. En su elocuencia, sus significados, sus significativas expresiones, alababa y glorificaba a Dios por todo lo que permitió experimentar. Cuando nosotros anteriormente, eso es lo que le digo, hermano, este hombre nunca aprendió. Anteriormente, cuando le sucedía algo, volvía otra vez a que él alababa a Dios después que se le interpretaba los sueños. Y los sueños salían y después él comenzaba a adorar a Dios. Pero ¿por qué aquí, hermano, se dejó minar el orgullo? Aquí se dejó, hermano, minar la arrogancia que había en él, ¿verdad? No, por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, 8 años antes, él pensaba que no había otro reino tan sólido y firme como el de Babilonia. Pero ahora, después de su humillación, el rey estaba dispuesto no solo a admitir, sino también a proclamar a todo el mundo el Señor del Dios Altísimo. ¿Se recuerda? Eso estamos hablando de anteriormente. Dijo, vamos a reconocer el Dios de Daniel. Todo mundo va a adorar al Dios Altísimo. Y según hubo una cápsula, según la historia, que adoraron al Dios Altísimo. Ahora, todas las cosas son permitidas por Dios. Hay cosas que no las entendemos, pero Dios las permite para que su milagro suceda, hermano. Si no, no sucediera de esa forma. Entonces, vemos a Daniel, hermano. Nadie excepto Daniel, a quien desde su llegada a Babilonia
habían cambiado el nombre hebreo por el nombre babilónico, que era Belsasar, que significa Balti protege al rey. Oiga el nombre, Belsasar, Balti protege al rey. Nuevamente Dios le da a Daniel la oportunidad de ser el mensajero humano, quien llevó el cruel mensaje de juicio al rey, pero también le puso por delante el camino que debía de seguir. Vamos acá. Cuando tiene el sueño, este rey Nabucodonosor mandan a llamar a Daniel. Hay una característica linda, no sé si usted la pudo ver en el capítulo 4, que el rey Nabucodonosor sabía que Daniel no le iba a mentir y que la interpretación que Daniel le diera era acertada. ¿Por qué? Ya le había acertado anteriormente. Él no dudaba de eso. Pero había un punto en Daniel que sabía que lo que venía era fuerte para él, para Nabucodonosor. Otro hubiera sido Daniel, no le hubiera dicho la verdad, ¿sabía usted eso? Pero él no le ocultó nada y se lo dijo tal como era, pero dándole la sentencia le dijo, pero Dios te va a dar después lo demás, si tú le reconoces. ¿Qué es lo que, para que me entienda esto, hermano, qué estaba haciendo Dios? Dándole la oportunidad a Nabucodonosor que le reconociera a Dios. Mira, hermano, si Nabucodonosor hubiera reconocido desde el primer instante, no lo hubiera convertido en un animal. No era necesario. No sé si entiende. Lo mismo nosotros. Desde que nosotros reconozcamos la grandeza de Dios, no es necesario sufrir. Si a veces sufrimos, ¿por qué? Porque no estamos reconociendo la grandeza de Dios. El mundo, ¿por qué sufre? Porque no quiere reconocer que hay un Dios que lo puede ayudar. Si nosotros, hermano, por pura gracia venimos a reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar, pero estamos igual, no queríamos. Estábamos igual que Nabucodonosor, hermano, con orgullo y necesitados, que era lo más terrible. Eso es lo que a mí me duele, el ver la necesidad de la... Hermano, cómo duele ver la gente necesitada allá afuera. Pero cuando usted le lleva el evangelio, no quieren nada de Dios. Dios no puede hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque mientras el hombre no abra su corazón y deja que Dios entre, Dios no puede hacer nada. Mientras el hombre no reconozca la grandeza de Dios, Dios no puede hacer nada. Dele su ofrenda de palmas al Señor. Cómo duele ver gente así, hermano. ¿Cómo le cuesta al ser humano reconocer? Yo he oído gente que me dice, hermano, ayúdeme a esta petición. Mire que van a hacer esto conmigo, van a hacer lo otro. Y la pregunta es, ¿quiere usted recibir a Jesucristo? Dígale a un amigo así. Aquí han venido gente. Yo he estado en campaña. Vea, fíjese en las campañas. Fíjese en las campañas. Así son la gente, mire, que llega por un beneficio. Ve al predicador de una campaña cuando dice, pasen los que están enfermos o los que quieren una oración o los que tengan una necesidad o los que quieran una petición, pasen. Mira, hermano, se llena. Se llena. Yo lo he visto eso, si aún aquí lo miramos. Ahora imagina una campaña, hermano, que son miles de gente. Pero ya después dice, se van a sentar, solo se quedan los que van a recibir a Jesucristo. Todos se van a sentar. Y eran amigos los que pasaron. No estoy hablando de cristianos, eran amigos. Incluso al amigo usted le da la sanidad y le dice, ¿usted ya tiene a Jesucristo? No, pastor, o no, hermano, no evangelista, como lo quieran. No, yo solo quiero oración, dice. Oración, sí, ¿para qué? Para que me vaya bien en la vida. Oiga, ¿quieren oración para que le vaya bien a la vida? Y después el predicador le dice, ¿ya tiene usted en su corazón a Jesucristo? No, dice. ¿Lo quiere recibir? ¿Qué cree que dicen ellos? ¿Y quiere que le vaya bien en la vida? ¿Y usted quiere que le vaya bien en la vida? ¿Usted quiere que le vaya bien en la vida? Obedézcale a la palabra. Mire, hermano, la gente quiere que le vaya bien en la vida. Y no quiere ni congregarse al sinvergüenza. Estoy hablando del que no quiere congregarse, hermano. Usted no me voltea a ver así. Usted sí quiere. O vino a la fuerza. No, pues como no hay trabajo, pastor, me vine. Hello. Fíjate, hermano,
un mal he visto sobre la faz de la tierra, dijo el profeta. He visto algo, hermano, que había gente, hermano, que es tremenda, hermano. Cuando hay trabajo, hermano, no se congrega. Y cuando no anda nada, y anda y buscando, y Señor, ayúdame. Y ahí viene y no se pierde culto. Nomás le da el trabajito al Señor. Brilla por su ausencia. ¿Interés a qué, hermano? No estoy hablando solo, hermano, esto es en general, hermano. Las iglesias. Vuelvo y repito, yo lo he visto y yo lo he vivido, que me ha tocado orar por gente y le digo, ¿usted tiene a Jesucristo? No. ¿Lo quiere recibir? No, ahorita no, dice. Solo quiero oración para mire que van a operar a mi tío. Oh, a su tío, sí. Y a mí pues la vieja me dejó también, dice. Oh, lo dejó la vieja, sí. Imagínense, solo eso quiere nada más. Pero de Dios no quieren nada. Qué terrible es el ser humano, hermano. Espero en Dios que nosotros no, hermano. Que aprendamos de la palabra. Nuevamente Dios le da a Daniel la responsabilidad de ser el mensajero humano, quien llevó el cruel mensaje. ¿Un cruel mensaje de qué? De juicio. Porque la palabra eso es lo que hace, hermano. Da juicio, pero también levanta, da esperanza. Dios no es un Dios de juicio nada más. Dios es un Dios de misericordia. Hermano, si ese hombre, rey Nabucodonosor, se hubiera arrepentido, hubiera reconocido la grandeza de Dios, no era necesario mandarlo a cama. Bueno, qué bueno, a cama lo mandó al campo, como un animal, hermano. Por eso es que concuerda lo que decían estos estudiosos, que esa enfermedad, hermano, que perdió la mente y que se hacía sentir como un animal, él actuaba como un animal. Me imagino que accionaba como un animal. Si la Biblia dice, hermano, que su cabello le creció como pluma, sus uñas le crecieron como ave. Imagínense, hermano. Terrible. Hasta los cuantos años le reconoció Nabucodonosor a Dios. Hasta los 7 años. ¿Y nosotros? Es necesario, hermano, que le reconozcamos en todo tiempo. Y cuando, mira, hermano, cuando hablo así, ustedes no se me sientan así, yo veo que algunos voltean a ver así, como quien dice, por mí los tres. No, hermano, vive Dios que no, yo lo hago porque estos van, no solo ustedes vean estos videos, hermano. Y yo lo que estoy es hablando la palabra. Ahora, si a usted le cae el guante, que se lo plante, pues. Allá no puedo hacer nada yo. Yo hablo lo que Dios pone en mi corazón. Porque por algo Dios nos habla la palabra para que reconozcamos la grandeza del Dios Todopoderoso. Entonces, tan pronto como Daniel se presentó delante del rey, este comenzó, hermano, a describirle detalladamente el sueño que había tenido Nabucodonosor del árbol majestuoso, como realmente lo indicaba, ¿verdad? Que era hermoso, era grande, era poderoso y abundante, riqueza. Realmente todo esto terminaría o terminó o podía terminar, podía usarse, hermano, para describir la gloria de Nabucodonosor, que es el que le estaba dando a entender Dios a él, que él tenía todo. Nabucodonosor lo tenía todo. Eso era como el rey David, hermano, que lo tenía. La mujer, en aquel tiempo era permitido que los reyes o los hombres tuvieran más mujeres. Las mujeres que él tuviera, que él quisiera, él la podía tener, el rey David. Pero vino a buscar una mujer que era comprometida con uno de sus fieles seguidores, la esposa de Uría Eteo. Entonces imagínense, por eso cuando Dios le manda el mensajero, lo exhortó, le dijo, ese eres tú. Porque a veces en nosotros no hay misericordia. Y ustedes conocen la historia. Que llegó, hermano, el profeta y le dijo, mira, un forastero llegó a casa y un hombre cuando llegó, deber de agarrar al otro que tenía, o ellos que tenían mucho, le agarró al otro que se tenía una sola ovejita para cocinarla y dársela al forastero. David se enfureció, dijo, ese hombre es reo de muerte, le dijo el profeta. Ese eres tú, le dijo. Porque a veces, hermano, cuando hacemos las cosas nosotros, no lo pensamos. Y Dios, hermano, Dios nos conoce a nosotros. A Él no lo podemos engañar, amén.
Que Dios sea siempre ayudándonos, hermano, a poder hacer las cosas como a Dios le agrada. Y en verdad, a quien no le gusta eso, algunos miramos como la envidia o los que aparentemente lo han alcanzado todo, sus aspiraciones, ¿verdad? Por ser como ellos. Pero ser grande e importante también tiene su precio, cuya base está realmente reconocer que Dios es el fundamento de toda gracia y misericordia sobre nuestras vidas. Y esto no lo hizo Nabucodonosor, el reconocer la grandeza de Dios. Un rey pagano y sin el temor de Dios. Lo triste, ¿sabe qué es, hermano? ¿Qué es lo que vemos en esta enseñanza para ir entrando en lleno? Que Nabucodonosor no reconoció la grandeza de Dios. Pero número uno, Nabucodonosor no era conocedor de Dios, de la palabra. Número uno. Número dos, él era un rey pagano. Recuerde que llevó cautivo a estos 3 jóvenes a Babilonia. Entonces él era un rey pagano. Oprimía al pueblo de Dios. ¿Sabe cuál es lo más triste de esto, hermano? Para cerrar ese punto. Que haya en cristianos orgullosos. Ahí sí está lo duro, hermano. En el rey, para que entendamos esto, en el mundo eso es normal. Que haya vanagloria, que haya orgullo, que haya lo que haya en sus corazones, eso es normal. Pero en nosotros, conocedor de la palabra, ahí sí está el problema. Eso significa que no hemos conocido a Dios, hermano. Porque no puede haber orgullo en nosotros, no puede haber vanagloria en nosotros, sino que nosotros tenemos que reconocer a Dios. En pocas palabras, tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Es triste, hermano, o lo más triste es que en ese mismo error lo cometen algunos que conocen al Señor Jesucristo. Así como Nabucodonosor, se creen, como decía uno de los pastores, se creen Tarzán y no llegan pero ni a chita que se mecen la rama, decía él. Es la realidad, hermano. Hay gente que se cree y no son nada realmente. Léame el versículo 13 y 18, alguien por favor. Me gustan esos versículos del 13 al 8, que dice la palabra que ni los más grandes pueden escapar del dominio del poder de Dios, hermano. Entonces tengamos eso en mente. Si los grandes no pueden escapar del dominio de Dios, ahora imaginen los pequeños. A veces creemos que, no, hombre, si nadie lo toca, es intocable. Para Nabucodonosor, que lo tocara un ser humano era imposible. Pero no lo tocó un ser humano. Lo tocó alguien grande y poderoso, hermano. Esos presidentes, de las naciones que están haciendo cosas fuera del orden de la palabra, recuerden algo, hay otro más grande que ellos. Y ese alguien grande se llama Jehová de los ejércitos. Y a él vamos a tener que darle cuenta, grandes o pequeños, quien sea sobre la faz de la tierra. Léame del 13, hermana Kaylee, gracias, hasta el 18, por favor. Amén, hermano. Santo. Oiga. Y las aves de sus ramas, más la cepa. Oiga. Siete tiempos.
Yo, el rey Nabucodonosor, He visto este sueño, tú puedes descansar y haz la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos, aleluya. Ese es Daniel, hermano. En él moraba el Espíritu Santo. Y es por eso, gracias, hermana, que Dios le reveló, ¿verdad?, a Daniel lo que es la interpretación. Entonces, en la continuación de su sueño, dice la palabra que vio a un ángel que vino desde el cielo como una orden firme, ¿verdad?, devastadora. Derribad el árbol y cortar su rama, quitad el follaje y dispersar sus frutos. Es difícil resignarse y serenamente en que un hecho tan inesperado y tan tajante. ¿Puede un árbol que ha crecido tanto y está lleno de gloria ser derribado en un solo momento? Esa es la enseñanza que la palabra nos quiere dar a entender, hermano, ¿verdad? A través de este árbol que creció tan grande, su follaje era tan grande, sus frutos eran codiciables, pero en el mismo instante Dios lo puede cortar. Humanamente eso es imposible, hermano. Porque siempre, hermano, los hombres entre más poder tienen, más orgullosos son, más se creen ellos. Y humanamente no hay otro que lo puede derribar, humanamente. Pero como nosotros conocemos que esto no es humanamente, sino que esto es por medio del poder y la gracia de Jesucristo, y Él es el que se encarga. Por eso dice la palabra que Él pone reyes y Él quita reyes. Y que no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Entonces, así destruye Dios a los soberbios, los que menosprecian la oportunidad de arrepentimiento. Por eso, mire, hermano, cómo duele el ver a una persona que no quiere arrepentirse. Cuando uno le dice a la persona, mire, reciba al Señor usted. Fíjese, hermano, que antes, hoy, no sé si es que ya está en paz toda la situación, no sé, pero antes íbamos bastante, hermano, a los hogares que nos llamaban para dar consejería, ¿verdad?, en matrimonio. Yo recuerdo uno de los matrimonios que pedían consejería y ellos decían, mire que fulano, ella o él, quien sea que tuviera el problema, me quiere abandonar. Y mire esto, mire el otro, yo le digo a ella, y ella decía, yo le digo a él que me perdone. Entonces yo le decía a ellos, mire, hermano, sencillo. Y me quedan viendo así ellos. Su problema, le decía yo a los dos ellos, al hombre y a la mujer le decía, su problema es sencillito, les decía yo. Y pelaban los ojos así, mire, hermano. Me decía, ¿cómo sencillo, pastor? Me decía, sencillo, le digo, reciban a Jesucristo, le digo. Solo le decía, reciban a Jesucristo. Hermano, se le hacía fuerte el problema. Porque en realidad esa es la solución. La solución de un problema en el mundo es Jesucristo. La resolución o la solución, perdón, de un problema, de una enfermedad, es Jesucristo. Él es la solución. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para solucionar ese problema? Recibir a Jesucristo. Estoy hablando del que no lo tiene, hermano. Nosotros ya lo tenemos, por eso es que nosotros le queremos a la palabra. Pero el que no lo tiene, ahí está la solución, Jesucristo. Pero véalo si lo ocupan. Mira, hermano, cómo me duele. Yo a ellos los he logrado ver, de esa pareja que le estoy hablando. He visto a él con otra mujer. Y he visto a ella con otro hombre. Y con hijos, hermano. Por no obedecer la palabra. Por no recibir. Era facilito recibir a Jesucristo. Hace poco, valga la redundancia, escuché, hermano, un comentario de una persona y me dice, pastor, estaba mi esposa y estaba yo, su servidor, y dijo, pastor, mire que me salió un trabajo pero buenísimo. Digo, qué bueno. Lastimosamente no lo pude agarrarle. Ok. Y le digo yo a esa persona, hermano, y tal compañía, ¿usted la conoce? Me dice, sí, me dice. Tengo entendido que ahí
dan buenos bonos, pagan bien. Le dije, ni me dejó terminar la palabra. Cuando me dijo, no, pastor, ahí pagan bien, me dijo. Entonces ella conoce. Sí, me dice, y apliqué, me dijo. Y me gustó, ajá. ¿Y qué pasó? No, pues no me lo dieron, porque me pidieron un requisito, me dijo. Pero cuando la persona me dijo, me pidieron un requisito, le miré su rostro como así, como, me pidieron un requisito, y como cuando algo que es imposible. ¿Y cuál fue el requisito? Que yo me congregara en una iglesia, me dijo. Eso era el requisito. O sea, el trabajo se lo daban, pagándole bien. Y el requisito era que se congregara en una iglesia. Y yo pensé de ustedes, me dice. Pero yo sé que ustedes, no, si le llamaban, ustedes no iban a mentir, no así que yo era que me congrego, dijo. Entonces, dejé ir la promoción. Le dije yo a la persona, eso facilito no pudo hacer, le dije. Hermano, el gesto que hizo, vive Dios, que yo pensé que era algo que era imposible alcanzarlo. Pero era, cuando leí el currículo, lo que estaba llenando, ahí decía, lo único requisito, el trabajo lo tiene él. Lo único que le pedía, que se congregara nada más. Por eso no agarró el buen trabajo. Wow, ¿hasta dónde está la gente, va, hermano? O sea, quieren los favores de Dios. Están necesitados y venlo por... Hermano, y la solución es Jesucristo. Qué bendecidos estamos nosotros, ¿vale? Y usted que tiene la bendición no la quiere aprovechar, hermano. ¿Hasta dónde estamos de arrebasados muchas veces teniendo la bendición? ¿Por qué no nos sometemos a la palabra de Dios, hermano? Imaginen por algo sencillo, hermano. Yo cuando veo esos problemas allá, le digo yo a esa gente de que tienen problemas y que me llaman, le digo, está facilito su problemita. Le digo, problemita, pastor, usted no sabe que ya no aguanto. No, le digo, sencillo, reciban a Cristo, le digo. ¿Usted cree que lo hace? No lo hace, no lo hace. Mire, hermano, aquí se le llamó la atención a una mujer. Y yo esto lo hablo, hermano, como un ejemplo, nada más. No lo digo para menospreciar o para hablar de ella o de él, no. Lo digo como un ejemplo, nada más. Le digo, bueno, mi esposa creo que le dijo, hermana, está facilito, le digo. Deje el maquillarse, deje el andar oro en su cuerpo. Deje que eso a Dios no le agrada, le digo. ¿Sabe qué dijo la persona? ¿Sabe qué hizo? Mejor se largaron y ahí andan revolcándose en el mundo por no hacer algo fácil. ¿Qué cuesta, hermano? Dejarse esas ataduras. Yo no sé qué ataduras tenía usted en el mundo. ¿Qué era? Facilito dejarlo. O sea, estoy hablando con un hijo de Dios. Yo sé que para el mundo, yo sé que no es fácil dejar las ataduras, pero el recibir a Jesús, eso es fácil. Solo es dice el libro de Romanos, de confesarlo con su boca que Él es Jesucristo, el Hijo de Dios, y creerle con su corazón. Y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Facilito. Y cuando usted ya entra al Evangelio, el Espíritu comienza a trabajar en usted. Y cuando el Espíritu comienza a trabajar en usted y usted le está dejando al Espíritu, usted va dejando las ataduras que antes tenía. Y cuando de repente usted ya comienza a adorar a Dios, usted ya comienza a congregarse, a vestirse como un verdadero hijo de Dios, hija de Dios, porque usted le dio libertad al Espíritu Santo. Facilito. Me duele el saber que la gente mejor prefiere salirse y no apegarse a esta palabra. Y no le estoy hablando palabra de hombre, hermano. Yo le hablo palabra de Dios. Mire, hermano, en la Biblia está lo que Dios no le agrada y lo que Dios le agrada. Aquí está. Este es el mapa. Esta es la guía, esta es la guianza. Cómo ser un verdadero hijo de Dios. Aquí está. Este es el manual que tenemos nosotros los cristianos. Le dijeron a mi hijo Joel en una entrevista de un trabajo, le dijo uno de los jefes y le dijo, mira, le dijo, en la escuela yo sé que te dan libros exagerados de grandes, sí, le dijo,
Pero esto de la electricidad, ese es tu Biblia, le dijo. Número uno, porque sabe que él es cristiano, le dijo, número uno es la Biblia, la que tú estudias en la iglesia. Esa cómetela día y noche, número uno. Número dos, le dijo, y sacó el otro libro. Número dos, es el libro de electricidad, le dijo. Cómetelo, estúdialo, que ahí está todo lo que tú vas a hacer en tu trabajo. Entonces, hablando de nosotros, esta es la guianza. Para ser un verdadero hijo de Dios, aquí está. ¿Por qué usted no cambia? Y hablo en general. ¿Por qué no cambiamos? Porque no nos estamos apegando a este manual. Este manual, hermano, no se equivoca. Este manual no viene pieza de más. Este manual no le hacen falta pieza. A este manual viene perfecto, no le falta nada. Somos nosotros que no nos queremos apegar a este manual. Si nosotros nos apegáramos a este manual, no le andáramos buscando 3 patas al gato o 4 patas al gato, porque sabemos que las tiene. No anduviéramos, pero hay gente que le dice, no creo. Eso de congregarse todos los días, están locos ustedes. Eso de apegarnos, de obedecer a otro hombre, es que no es al hombre, es a la palabra. Yo no le obedezco a ustedes ni ustedes a mí, yo le obedezco a esta, mire, ve. Y si esta a mí me dice que esto es malo, yo le creo a él, yo no le creo al hombre, a esta. Nunca me crea a mí, hermano, porque yo soy igual que usted, de carne y hueso, y me equivoco. Y es posible que más que ustedes me equivoque, pero esta no se equivoca. Y si esta a mí me dice que lo haga, con todo amor yo lo hago. Me guste o no me guste. Bueno, si es que queremos cambiar, si no. Aquí está la solución. En la palabra. ¿Ven qué facilito es el evangelio, hermano? Facilito para usted, pastor, pero mira a mí cómo me cuesta congregarme. Hermano, es fácil. Eso les dice el dicho, y en el poder está el querer es poder. Entonces, que usted quiera, hermano. Todo es que usted se organiza y ponga lo primordial. ¿Qué es lo primero para usted? No sé si usted se ha organizado. No, pastor, si más bien usted la enseñanza de finanzas, nunca hice yo el papelito que usted dijo ahí que organizar. Pastor, sígalo ignorando. Sígalo ignorando. Pero por lo menos organiza ¿ve? O sea, organiza su vida. ¿Cuál es lo primero para usted? Agarre un papelito y escriba. ¿Cuál es lo primerito para usted? Dios, el trabajo, la familia, esto, el otro, aquello. ¿A cuál puso usted? Porque creo que ya tenemos ese papelito ¿a dónde puso a Dios primero? ¿En qué lugar puso a Dios? Si es que lo debiéramos de enumerar, aunque a Dios no lo podemos enumerar, porque Él es incansable, o sea, no lo podemos alcanzar. Él tiene que ser y es número uno, todo el tiempo. Sea que hayan otras prioridades, Dios es prioridad que todo, hermano. Aprendamos eso, iglesia, para que nos vaya bien en nuestra vida. Reconozcámosle a Él, sirvámosle a Él, sometámonos a Él y vivamos para Él. Entonces, esto nos ayuda, hermano, a entender que la intención de Dios no era destruir a Nabucodonosor, sino darle una lección muy dolorosa, por cierto, como las que nos ha dado también a nosotros, pero con el fin de que adoptemos una actitud de humildad en lugar de jactancia o vanagloria y el orgullo que derribó a Lucifer, a Luzbel, de su habitación celestial original. Ese fue lo que lo derribó a Luzbel, el orgullo. Mira, hermano, el orgullo, de ahí viene el orgullo. Entonces, ¿qué es lo que para ir cerrando este punto, qué es lo que le pasó a Nabucodonosor? Se llenó de orgullo. Entonces el orgullo no es agradable, no es bueno, hermano. Mire, hermano, cuando una persona es orgullosa, eso a Dios no le agrada. Entonces Dios va a buscar los medios para hacernos entender que el orgullo a Él, a Dios no le agrada. Entonces seamos sabios, hermano. Démosle la gloria a Dios, hermano. Para todo. Para un par de zapatos, gloria a Dios. Para un cincho, gloria a Dios. Para una corbata, gloria a Dios. ¿Qué cuesta darle gloria a Dios, hermano?
A mí a veces me preguntan, pastor, ¿y esa corbata? La gloria sea a Dios, me la regalaron. Y sí, me la regalaron. Pastor, ¿y esa camisa? Me la regalaron, gloria a Dios. Pastor, los zapatos, me los regalaron, gloria a Dios. Ese reloj, me lo regalaron, gloria a Dios. Todo es regalado, la gloria sea para Dios. Y es verdad, me lo regalaron, Dios usa los medios. Se lo regalaron y a mí que no me regalan nada. Siga dándole gloria a Dios, aunque no le regalen nada. Que todo es al tiempo de Dios, hermano. Pastor, y ese carro, la gloria sea para Dios. Me lo regalaron también. Todo. Sea bendito el nombre de Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto cuesta reconocer la grandeza de Dios? Pero a veces no tenemos nada y andamos ahí, hermano, como que Dios nos ayude. Dios habla al hombre, escuche o deje de escuchar, hermano. Así usted quiera obedecer o no quiera obedecer. Mire, hermano, Dios usa todos los métodos para hablar al ser humano. Hasta por la naturaleza, Dios le habla al ser humano. Hasta por las aves, Dios le habla al ser humano. Hermano, a veces suceden cosas y no nos estamos dando cuenta que Dios está usando esas cosas y está hablándonos el Señor. Y a veces ignoramos. Entonces, oiga esto. Hoy escuchemos o dejemos de escuchar la voz de Dios o el mensaje de Dios, Dios siempre nos habla. Somos nosotros los que no queremos, mire, obedecer a la voz del Señor. Y Dios lo que quiere, hermano, advertirnos para que no pasemos por ciertas circunstancias. Versículo 23 y 27, alguien me lo lee, por favor. Del 19 al 22, mejor para que cerremos ese. Del 19 al 22. Fíjate, hermano, que la verdad, ahorita voy, hermano Argelio, fíjate que a veces la verdad, hay un dicho que dice la verdad duele. Y a veces, hermano, a la gente no le gusta que se le diga la verdad. Pero es necesario que se le diga la verdad. Y a mí me gusta poner este ejemplo, ¿verdad? No sé si es buen ejemplo o no sé cómo usted lo vea, pero solo es para que usted entienda. Hay gente, hermano, que tiene su pareja y ama a su pareja. Un ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, y ama a su pareja, y a veces su pareja le fue infiel, y el esposo sabe que la mujer le fue infiel, pero se hace como que no sabe nada. Entonces, ¿por qué cree que se hacen como que no saben nada? Porque le duele más el saber que le fue infiel. Entonces, aunque le fue infiel, mejor prefieren saber que no sabe nada, aunque sabe que es infiel, y ahí está con él o con ella. Entonces, así hay gente, hermano, que a la palabra, aunque sabe que es la verdad, pero le duele en el corazón. Y sabe que es la verdad. Nabucodonosor sabía que mire, hermano, Nabucodonosor sabía que Daniel no le iba a mentir. Nabucodonosor sabía que Daniel era un profeta de Dios y que la palabra que le estaba dando, la interpretación del sueño, era eficaz. Él sabía, pero ¿sabe qué le pasó a Nabucodonosor? No le creyó. Porque si él le hubiera creído, no lo hubiera convertido en animal Dios. Es decir, llegar hasta la situación de actuar como un animal, el rey Nabucodonosor. Entonces ahí se da cuenta que Nabucodonosor sabía que era verdad, pero hizo oído sordo a la verdad. Entonces, oigan o dejen de oír, Dios siempre va a hablar la verdad. Eso tengámoslo por seguro, hermano. Que Dios habla al hombre, escuche o deje de escuchar. Dios le va a hablar. Porque hay hombres que se hacen oídos sordos. Y cuando hablo hombre, hablo en general, hombre y mujer. Se hacen de oídos sordos. Vuelvo y repito, cuántas veces Dios nos ha hablado en este lugar. ¿Sabe que los hermanos que ahora no se congregan, yo los he visto afuera y he hablado con ellos, me dice, si tan solo yo le hubiera hecho caso a la voz de Dios, me dijo. Pastor, ¿cuántas veces Dios me habló usándolo a usted, pero yo ignoré? Ahí está. A veces hacemos oídos sordos a la voz de Dios, hermano, y creemos que es el hombre. Por favor, iglesia, que no vaya a suceder esto con nosotros, apeguémonos a la palabra. 19 y 22, al 22, hermano Argelio, por favor. Amén, hermano. Quedó, oiga esto, hermano. Casi, oiga esto, casi una hora al ver la interpretación del sueño. Ni el sueño ni la interpretación. Señor mío,
tus enemigos mal te quieren, y el árbol cuyo follaje anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, ahí dejemos el 22, ¿qué dice el 22? Oiga, ahí le dijo la verdad. Tú eres. Hasta el cielo, fines de la tierra. Amén. Dejémoslo ahí. ¿Qué le costaba a este hombre reconocer la grandeza de Dios? Él sabía, hermano, que lo que le estaba diciendo la interpretación era verífica. Y sabía que ya él era grande. Ya su poderío había alcanzado todos los confines de la tierra y que no había otro rey como Nabucodonosor. Pero él se quiso agarrar el mérito, el crédito él, como queriendo decir, eso me ha costado a mí. Yo lo he logrado con mi sudor o con mi fuerza o con mi inteligencia, con esto, etcétera. Por no decir, por gracia tengo lo que tengo. Eso es lo que muchas veces nos cuesta a nosotros reconocer la grandeza de Dios, hermano. Por eso hoy en adelante, sea lo que sea trabajo, sea hogar, sea casa, sea carro, sea lo que sea, hay que darle la gracia al Señor. Y digámoslo, Señor, soy lo que soy por la gracia, por la misericordia, porque a ti te ha placido, por tu gran amor, soy lo que soy por tu gracia. Mire, ¿qué cuesta darle gracias a Dios, hermano? ¿Qué cuesta darle la honra al Señor? ¿Qué cuesta darle la honra al Señor? El decirle al Señor, Señor, es por ti que soy lo que soy. Ya Nabucodonosor lo tenía todo, hermano. Pero dice la Biblia que empezó ¿a qué? A pasearse sobre el palacio. Y al ver la grandeza y y al ver la revelación o la interpretación del sueño. Oiga, voy cerrando, ahorita leo el hermano, voy cerrando. Dice ahí, él sabía que el sueño era verífico y que le iba a pasar, y que aunque si usted se detuvo ahí en los versículos que leo mi hermano, que está ahí en la Biblia, dice ahí el versículo que Daniel pensaba y deseaba, esa es la palabra, él deseaba que eso le sucediera a vuestros enemigos, pero no era a vuestros enemigos, era al mismo rey, pero él no lo quiso reconocer. 7 tiempos iba a pasar. ¿Qué significa esos 7 tiempos? Los 7 años que vivió como un animal, hermano. Terrible. No sé si usted ya escuchó los nuevos, esa historia es fuerte. Léalo todo el capítulo 4 en su casa. Por el tiempo no lo desglosamos todo. Pero mire, hermano, lea todo el capítulo. Ahí se va a dar cuenta que el sueño se cumplió al año. Se cumplió el sueño. Oiga, hermano, al año. Es que al hombre se le olvida la palabra, pero a Dios no se le olvida. Ahora, Dios le dio oportunidad a este hombre. Dios nos da oportunidad a nosotros también. Y a Dios no se le olvida, hermano. A nosotros se nos puede olvidar, pero a Dios no se le olvida. Al año se cumplió la palabra. Dice que su razonamiento perdió el conocimiento y comenzó a actuar como un animal. Y ahí es donde dice, con el rocío del cielo se bañaba y tomaba. Se paseaba, hermano, con los animales. ¿Hasta dónde tuvo que llegar? Mano Argelio, para cerrar. A los dos le dio la oportunidad, buen ejemplo. Sí, si tú eres el hijo del Dios Altísimo, bájate tú y sálvanos a nosotros. Arrogancia. Sí, amén. Y lo que Dios quiere, hermano, es restaurar al ser humano. Así de sencillo.
Dios condena realmente, hermano, al soberbio y lo llama al arrepentimiento. O sea, lo que Dios quiere dar a entender, para que entendamos la palabra, es que nos advierte lo que va a venir, pero luego, hermano, Él quiere que nosotros nos arrepintamos. Por eso Dios le estaba dando este mensaje a este hombre llamado Nabucodonosor, pero él no quiso arrepentirse, al contrario, se llenó de vanagloria. Entonces la restauración produce realmente testimonio y alabanza. Oiga esto, hermano, cuando uno se humilla y cuando Dios lo restaura a uno, ¿qué es lo que produce en nosotros? Bueno, produce en nosotros hay alabanza hacia Dios. Cuando este hombre reconoció, pásele, que Nabucodonosor reconoció que Dios era el Altísimo y que no había otro Dios, ahí lo levantó el Señor. ¿Se recuerda a la samaritana también, hermano? Cuando ella reconoció, ¿qué hizo ella? Hablar la grandeza. Dice, en el pozo de Jacob conocí a un hombre diferente a ustedes y creo que es profeta porque me ha hablado la verdad. ¿Qué es lo que iba diciendo ella? Que hay un Dios que transforma y cambia. Y es que ella lo que quería es que todos atendieran a ese hombre llamado Jesucristo de Nazaret. No sé si es el Cristo, pero que me cambió, dijo. ¿Se acuerda también a un ciego? La Biblia dice que en cierta ocasión Dios sanó a un ciego, ¿verdad? Y le dijeron que no dijera, al mismo Dios le dijo, no digas quién fue. Y entonces le fueron a preguntar a Jesús y le dijeron, bueno, quiero que me digas quién me sanó. Dijo el ciego, no sé quién me sanó porque no lo miré. En lo que me sanó se fue. Pero de algo yo sé que yo antes era ciego y ahora puedo ver. Que dio a entender que había un Dios grande y poderoso. Le dio a entender, si ustedes quieren seguir ciegos, sigan ciegos, pero yo ahora miro. La honra y la gloria sea para Dios. Padre, gracias. Cierre sus ojos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Ayúdanos, oh Dios, a poder, Señor, ser diferente. Si hay en nosotros arrogancia, quítala de nosotros. Si hay en nosotros orgullo, quítalo de nosotros. No importa dónde tú nos lleves, Señor, te pedimos y te rogamos, oh Dios, que nos dé siempre la humildad para reconocer tu grandeza, para reconocer, oh Dios, que somos lo que somos por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque a ti te ha placido, Señor, el poder estar en este lugar, el poder adorarte, el poder exaltarte, el poder darte a ti alabanza, el poder darte a ti la honra y la gloria, oh Dios eterno, sabiendo que no hay otro Dios tan grande como usted en quien podemos dar alabanza. Oh, gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos brindas de poder acercarnos a tu presencia. Gracias, Señor, soy lo que soy por tu gracia, somos lo que somos por tu misericordia, porque antes yo estaba perdido en este mundo, andaba sin rumbo y sin dirección, mas tú llegaste a tiempo, Señor, porque tú no te adelantas ni te atrasas, llega precisamente cuando más te necesitamos. Por eso, Señor, a ti damos la honra, a ti damos la gloria, a ti damos la adoración y la exaltación. Solo tú eres grande, Señor, solo tú eres digno, Señor, solo tú mereces la honra, solo tú mereces la gloria, solo tú mereces la adoración y la exaltación. Sea bendito tu nombre, sea alabado tu nombre, Señor, sea exaltado tu nombre, Señor, porque no hay otro Dios tan grande como ustedes, en quien podemos dar alabanza, en quien podemos dar la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a recoger las ofrendas del Señor, hermana Mina, ayúdenos por favor. Señor amado, en esta preciosa hora, Padre, te suplicamos y te rogamos que recibas de tu pueblo, Señor, esa ofrenda, Padre. Tú conoces cada necesidad que hay en nosotros. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Tú conoces la necesidad que hay en nuestra vida. Tú conoces, Señor. Abre fuentes de trabajo, Padre. Aquel que anda en busca de un nuevo empleo, Señor, abre las puertas. Glorifícate de una forma maravillosa, Señor. Sostenta nuestra entrada y nuestra salida. Fortalécenos.
Guárdanos en el hueco de tu mano. Bendice al dador alegre, Señor. Aquel que no tiene nada, Señor. Aquel que no da, Señor, bendícelo. Tú sabes que no da no porque no quiere, sino porque no tiene un trabajo, Señor. No tiene una fuente de dinero que entra a su vida, a su hogar. Mas yo te ruego que abra la ventana de los cielos aquel corazón dador alegre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reprendemos al saltón, al revoltón, a la langosta. Reprendemos ese demonio llamado Mamón. Lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dejamos los músicos, nuestra hermana Nina con cada uno de nosotros. Este es el pueblo de Dios que alaba con poder. Este es el pueblo de Dios que alaba con poder. El poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Este es el pueblo de Dios que alaba con poder. Este es el pueblo de Dios que alaba con poder. El poder de Dios ya está aquí. El poder de Dios ya está aquí. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Que te llene, que te llene, que te llene a ti. Este es el Cristo que yo predico y no le canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no le canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los vientos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Él es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. ¡Gloria! Bendito sea su nombre. Tome su lugar. Un minuto nada más. Engrandecemos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por darnos este día, hermano, de poder estar en su casa. Qué tan necesario es estar en la casa del Señor, hermano. Yo no entiendo a aquellos que dicen que no es necesario congregarse, pues, que uno puede buscar a Dios en su casa. Sin
en ese cajón negro, hermano, es fácil. La verdad no entiendo, hermano, cómo pueden decir la gente, no, eso de congregarse es de loco. Si con un día, hermano, que uno deje de congregarse, siente que se muere uno. Y es que no está pecando uno. Ahora imagínense el ser humano deja de congregarse y se mantiene pecando. Sería difícil eso, hermano. Que Dios nos guarde no caer en eso, hermano. Que nos ayude el Señor, amén. Así que adelante, hermano, buscando siempre del Señor. Que Dios ponga siempre en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Así es que esperemos en Dios que este fin de semana, hermano, no